debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Tu amigo confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos regala de compartir su palabra, de estar en comunión a pesar pues de la distancia en estos días. Quiero leer Salmos 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, en este momento pues tenemos los anuncios y primero que todo queremos recordarle que en pantalla va a aparecer pues la exhortación para que juntos podamos adorar al Señor con cada uno de los diezmos y ofrenda, con todas aquellas bendiciones que el Señor nos da y nos sigue dando, ¿verdad? Cada día, a pesar de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Número 2, queremos agradecer al pastor Rodolfo González por el mensaje que va a traer en esta noche. Pastor Rodolfo González, que el Señor le bendiga, le utilice para que pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones en este tiempo de familia. También queremos recordarle los compromisos que tenemos como iglesia. Queridos hermanos, recordemos que cada domingo debemos apartar ese tiempo que es un tiempo familiar, un tiempo muy especial para escuchar la palabra de Dios. 7 de la noche debemos estar atentos a eso y apartarlo en nuestra agenda. Sabemos que pues durante este tiempo tenemos espacio, tiempo libre, y esta hora debe ser muy importante para la familia. También queremos recordarle que los miércoles a las 8 de la noche, a través de todas estas actividades, pues gracias a Dios las podemos transmitir a través de YouTube, el canal de la iglesia. Muchos de ustedes ya lo conocen. Y los miércoles tenemos el tiempo de oración. Por lo general es 1 hora. Así que les invitamos a que ustedes también puedan conectarse y lo más importante, conectarse con nuestro Dios. Por último, también queremos recordarle, no lo habíamos comentado anteriormente, pero los sábados también estamos haciendo o teniendo actividades de jóvenes, reuniones de jóvenes a través de la plataforma Google Meet. En el grupo de jóvenes de WhatsApp, allí hemos dado la información completa. Así que jóvenes, no hay excusa para no estar en contacto con todos nosotros y más que todo con la palabra de Dios. Por último, recordamos también que los jueves a las 8:30 tenemos el tiempo estudio bíblico de varones para que todas ustedes puedan estar pendientes y ser edificados con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Dios ha sido muy bueno en todo este tiempo. Le agradezco al Señor porque a pesar de que las dificultades de esta forma virtual ha traído a la universidad, aún así el Señor sigue siendo súper bueno con nosotros. Me ha permitido estar en la universidad en estos momentos de forma virtual. Y aún así, pues, me ha costado bastante aprender, pero Dios ha tomado todo el control de eso. También quiero cantar una canción, un himno al Señor y que sea de mucha bendición para ustedes, para su vida. Se le extraña un montón. Este himno es muy hermoso. Creo que el pastor lo recordaba el miércoles. Y es un himno muy gratificante. Y el himno se llama Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente
fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Tu espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré, nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Que el Señor le bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un saludo del Pastor Rodi para todos mis hermanos. En esta mañana quiero compartir la palabra del Señor y voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a buscar el versículo 30 y vamos a leer hasta el versículo 35. Vamos a entrar inmediatamente en materia. Dice así la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de tu palabra y nos permites también compartir tu palabra a través de esta plataforma. Y bendecimos, Señor, a mis hermanos que están conectados, que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sea tu palabra hablándonos, que sea tu palabra ministrando nuestras vidas, Señor. Que tú me uses, Padre amado, y que, Señor, tu Espíritu Santo pueda consolar, pueda fortalecer el corazón de tu pueblo. Recibimos esta palabra con bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero tratar el título Fracaso y restauración de un soldado de Cristo. Fracaso y restauración de un soldado de Cristo. Recordemos que en este pasaje pues vamos a hablar de un personaje muy conocido en la Biblia. Y este es un mensaje que tiene que ver con algunas personas cuando se llegan a creer que son más que otros. Y vamos en esta mañana a ver el tema que, dicho sea de paso, cómo el Señor lidia, por ejemplo, con las emociones, la traición, cómo lidia con el fracaso, cómo lidia con la restauración de un soldado de Cristo, de un hijo de Cristo. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, primero el tema es: no te creas más o mejor que otros. Vamos a buscar el versículo 30. Si usted nota, en el versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Note que primero Jesús está con los discípulos. Jesús está teniendo un tiempo hermoso. Pero pareciera que la adoración debió estar súper buena como para alentar a Pedro a decir o a declarar semejante cosa cuando él dice, entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas al rebaño y serán dispersas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y note lo que dice Pedro. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, número 1, no te creas mejor que otros. Aquí hay un cuidado, mis amados hermanos. El que tú hayas participado de un hermoso tiempo de adoración, el que una persona haya participado de un tiempo de alabanza, no lo convierte en una persona inmune a las tentaciones. El que una persona pueda tocar un instrumento, pueda ser un líder, pueda ser, un maestro en la iglesia, no nos hace inmunes a las tentaciones. El problema es que también hay gente que le es suficiente con el tiempo, por ejemplo, los cultos, los domingos, las 2 horas, le es suficiente cada domingo y con eso piensan vivir su vida cristiana, pero la vida cristiana demanda de un esfuerzo mayor. La vida cristiana demanda de una relación con Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, que hay actitudes como esa donde la gente piensa: bueno, ya fui a la iglesia y ya cumplí. Pedro está con Jesús y están los discípulos y dice que cuando hubieron cantado el himno salieron del monte de los olivos. Hubo un hermoso tiempo de adoración. Pero no sé, hermanos, pero yo noto que a veces los jóvenes, sobre todo el caso específico de los jóvenes, a muchos jóvenes solo les gusta la alabanza y ya. No les gusta la palabra, no les gusta la oración. Gloria a Dios por aquellos que lo hacen, pero la alabanza no es suficiente. Se requiere de una relación con Dios.
Y en este versículo nosotros notamos, en en el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos, atención con esa palabra, cuando él dice aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces él no está tomando en cuenta a los demás, él está diciendo yo. Aunque todos se escandalicen, aunque todos lleguen a esa situación, yo no. Entonces, por eso decimos, mis amados hermanos, que no debemos creernos mejor que otros. En la versión Dios habla hoy, Mateo en ese versículo dice, Pedro le contestó, aunque todos pierdan su fe, yo no la perderé. Wow, Pedro hace dos declaraciones y quiero que me preste atención, porque Pedro hace dos declaraciones que no proceden sino del corazón de una persona que va 100% a él, o sea, depende de él, su autosuficiencia. Él se cree mejor que los otros. Y note que me llama la atención porque ni siquiera escatimó el considerar a otros del grupo de los discípulos, sino que él estuvo por encima. Y luego, hay dos cosas, como reitero, dos cosas que quiero señalar en las que Pedro se enfocó. Y número uno, Pedro se creía mejor que los demás. Porque él dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces ponga atención a eso. Ponga la atención a esa palabra, aunque todos. O sea, él discriminó a todos los demás discípulos. Y la otra que hizo Pedro es que él se creía autosuficiente. Y cuando él dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es como decirle al Señor, mira, tranquilo Señor, mira, no te necesito, yo sé lo que hago. Es por eso que hay gente que dicen ser cristianos y viven creyendo que no es necesario congregarse. Y esto es lamentable porque hay cristianos que viven su vida cristiana y dicen, no, yo necesito estar metido todos los domingos en la iglesia. Y muchos rehúsan el convivir con esa fraternidad de la iglesia, de los hermanos. Y ellos, hasta algunos, cuando uno habla con ellos, no, yo sé lo que hago. Es como si estuvieran diciendo, yo sé lo que hago. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama ser una persona autosuficiente. Es a lo que yo llamo personas cuya fe viven con su amigo. Esas personas tienen un amigo que se llama yo sé lo que hago. Así que cuando usted ve a una persona que habla de esa manera, esa persona, su amistad es con ese nombre. Yo sé lo que hago, es la autosuficiencia. Entonces Pedro, versículo 33, hace una declaración. Jesús dice nuevamente, versículo 34, de cierto te digo que esta noche, note que Jesús le está diciendo, esta noche tú me vas a negar 3 veces. Sin embargo, en el versículo 35 todavía Pedro riposta nuevamente, pretendiendo que él, no tomando en cuenta las palabras del Señor Jesús, sino pretendiéndose ser más fuerte, más firme que la propia declaración del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús sabemos que conoce nuestra vida. El Señor sabe cómo somos nosotros. Y me llama la atención porque en estos textos nosotros vemos que Jesús, Dios dice que Él nos conoce perfectamente. Y Él sabe la manera en que nosotros vamos a actuar. Él sabe la manera en que nosotros pensamos. Pero el problema en nuestras iglesias, el problema del creyente, es cuando piensa que se la sabe toda. Piensa que su vida cristiana y la manera en que lleva su vida, no tomando en cuenta la palabra de Dios, nos lleva a un despeñadero. Atención con esto. Por eso hay que prestarle atención a la palabra de Dios. Lo que Dios dice de nosotros, hay que prestarle atención.
porque el Señor sabe que nosotros somos carne. El Señor sabe que nosotros muchas veces nos quebramos. Y vamos a ir al versículo ahora. Vemos número 1. Vemos en estos pasajes que dijimos, en estos pasajes, lo que aprendemos en estos textos es: no te creas más o mejor que otros. Vámonos entonces ahora al versículo 36. Dice la Biblia, vemos aquí ahora otro escenario. Entonces llegó Jesús con ellos en el lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora Jesús lleva a los discípulos a orar y pasa algo interesante. Lo interesante es que Jesús llama a los discípulos, pero él toma aparte a Pedro y a los hijos de Zebedeo, lo toma aparte. Es como llamar dentro de las amistades y del grupo que él tiene, llamar los que están más cercanos con él. Y Jesús comienza a entristecerse. Jesús ahora hace una petición a Pedro. Entonces nosotros vemos que hay personas que hablan primero y piensan después. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Y notamos que, por ejemplo, dice la Biblia, versículo 39, y yendo un poco delante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y él vino luego a sus discípulos. Voy a relatar lo que pasó. Él viene donde están sus discípulos y los encuentra durmiendo, y dijo, y le dice a Pedro: así que no has podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, dice, no solamente pasó esa vez, sino que vino otra vez y nuevamente los encontró durmiendo, y vino la tercera vez y también los encontró durmiendo. Entonces, número 2, mis amados hermanos, recuerda que tu carne es débil. Pedro se creía autosuficiente. Nota que en estos versículos vemos a Jesús haciéndole una petición a Pedro, pero el problema de esta petición es que esta petición solamente encontramos la intención de Pedro, la intención de solamente estar allí. 3 veces el Señor Jesús los encuentra durmiendo. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Por qué será que hay gente, por ejemplo, que le dicen tantas cosas bonitas al Señor y no son capaces siquiera de orar? Hay gente que le dicen tantas cosas a Dios, pero no hacen lo mínimo, que es orar. Y otra cosa es como si el Señor estuviera diciendo: mira, no te estoy pidiendo que mueras. No te estoy pidiendo que hagas lo... O sea, Pedro le había dicho: yo contigo hasta la muerte. Pero aquí el Señor no lo está pidiendo que muera. Solamente le está pidiendo: ora conmigo. Y cuando el Señor Jesús regresa, los encuentra durmiendo. ¿Se da cuenta? Entonces, número 2, recuerda que tu carne es débil. Nosotros somos débiles. Por eso necesitamos de Cristo. Yo recuerdo, y esto me hace recordar, en una ocasión estábamos trabajando en la iglesia y había un señor que estábamos conversando y compartiendo de la palabra del Señor, y en un momento se dirige a mí y me dice: pastor, cuente conmigo para cuando usted así lo necesite. Y yo dije: wow, tremendo, qué bueno. Pero a los 5 minutos yo recordé que había otra cosa que había que hacer, y a los 5 minutos, nada más pasaron 5 minutos, y le dije: oiga, necesitamos
necesito que usted venga a tal cosa porque queremos terminar tal cosa. Mire que no puedo, esto, lo otro, porque ese día tal, pero cuente conmigo. Entonces le mencioné otro día y tampoco podía. Lo que quiero decir, hermanos, que muchas veces, como dije, hay personas que hablan primero y piensan después. Así que el Señor Jesús en este momento no le está pidiendo morir, solamente le está pidiendo orar. Lo único que le pidió el Señor Jesús fue velad y orad. ¿Por qué será que nos parece fácil hacer lo más complicado o hacer lo más complicado y lo más sencillo no somos capaces de orar? Lo más sencillo para Pedro era orar, era velar. Sin embargo, el problema es que hoy en día hay personas que creen que no necesitan orar. Hay personas que se sienten autosuficientes y no ven la oración como un primer recurso. Por eso la autosuficiencia, y quiero que me preste atención, la autosuficiencia lleva a una persona a dormir cuando en realidad debería estar orando. Pedro debió estar orando y cuando Jesús regresó lo encontró durmiendo. Ahora vámonos al versículo 47 y el versículo 46. Y aquí vemos una trascendencia de Pedro, pues que él afloró lo que Pedro, vemos otra actitud de Pedro aquí. Ahora vemos a Pedro metiendo la pata nuevamente. Vemos a Pedro sacando una espada y dándole a un soldado romano, y ya sabemos la historia, le cortó la oreja. Cuando uno no es capaz de tener una vida de oración, pierde el sentido de contra quién pelea. Y eso fue lo que pasó con Pedro. La Biblia dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Pero nota el versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces vemos aquí en este caso cómo Pedro ahora sí sale. No fue capaz de orar. Usted vio al principio, él dijo: contigo hasta la muerte, pero si yo no te pedí que murieras, no te estoy pidiendo que ores. Y ahora él sale como un espadachín, como el héroe, el chapulín colorado, que ahora sí va a resolver el asunto. Pero el Señor Jesús lo reprende. Y note algo muy interesante cuando él dice, y quiero mencionar esto, atención con esto: cuando un soldado de Cristo pierde el enfoque, pasan dos cosas. Entonces, número 3, si tú pierdes el enfoque, entonces tú pierdes el propósito. ¿De acuerdo? Número 1, cuando alguien pierde el enfoque del propósito del Señor, pasan dos cosas. Lo número 1 es que falla en lo que hace, pero también falla en lo que dice. Y eso lo podemos notar en estos versículos. Atención, mi hermano, cuando uno se enfrenta con el enemigo sin orar, uno queda haciendo es ridículo. Es como un borracho peleando contra el hombre invisible. Pero también nota cómo el Señor le responde. Versículo 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría las 12 legiones de ángeles? O sea, ¿quién te mandó a meter la mano? Yo sé lo que hago. El Señor Jesús sí sabía su propósito. Y el propósito te lleva a ser obediente. Pedro no lo sabía. Pedro estaba totalmente desenfocado y por eso saca la espada. Por eso sale a defender a Jesús, entre comillas. Sin embargo, el Señor Jesús le hace un llamado de atención. Y luego dice, versículo 54, atención con esto, él dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Esa pregunta se la hace a Pedro. Entonces Pedro está totalmente desenfocado, pero Pedro había perdido con eso entonces ya el sentido, y eso lo llevó a perder no solamente el propósito de él como discípulo de Cristo,
sino también de las enseñanzas de Cristo. Se le olvidó lo que el Señor Jesús le había acabado de decir. Hace momentos atrás había estado en la Santa Cena y Jesús todavía estaba diciendo, llegó mi hora, viene mi hora. Y Pedro ahora actúa en contra de esas enseñanzas. Entonces, que por cierto, al parecer se le había olvidado, pues reitero todo lo que el Señor le había dicho. Otra cosa que vemos, que yo dije, es que también cuando alguien pierde el enfoque, falla en lo que dice. Si nosotros vemos el versículo 69 en adelante hasta el versículo 75, vemos a un Pedro una y otra vez negando al Señor Jesús. Es el mismo Pedro que había dicho que no lo negaría y que si los otros se escandalizarían, todos se van a escandalizar, él no. Y ahora solamente nada más llega al patio y hay una persona que lo cuestiona y le dice, oye, tú eres uno de los discípulos. Y luego él comienza a negarlo. Y usted sabe la historia. Comienza hasta en buen panameño. Yo creo que si Pedro hubiera sido panameño, le hubiera mentado la madre. Ven acá, déjame tranquilo. Yo no conozco a ese hombre. Vete a molestar a otro lado. Sin embargo, vemos aquí que también hay personas que reconocen que efectivamente Pedro era uno de los discípulos. Ahora, ahí no termina todo, sino que él comenzó a maldecir y comenzó a jurar. Y cuando un soldado, escúcheme, pierde el enfoque, cuando un soldado, un cristiano pierde el enfoque, le sale el cobre, le salen los cangrejos, comienza a decir palabras sucias, etc. Y lo dice con facilidad porque ya le salió el cobre, pues ya afloró lo que es la persona por dentro. Y eso, reitero, pasa cuando una persona pierde el enfoque. Hay gente que dicen creer, que piensan tener a Dios agarrado de las manos, pero le salen las palabras sucias facilito. Entonces, cuando una persona vive desenfocada, un cristiano, un soldado de Jesucristo, vive desenfocado, pues piensa, ¿verdad? Piensa que está haciendo lo correcto, pero lo peor de todo es el que está mal, es esa persona. Entonces, será como piensa que los demás tienen la culpa y él no. Pero bueno, ya nosotros vemos que aquí vemos cómo progresivamente Pedro va cayendo, cómo va fracasando en los intentos y ya en lo que hace, y luego finalmente en lo que dice, hasta que él niega al Señor Jesús. Bien, y el versículo, si nos vamos al libro de Juan, capítulo 21, vamos a ver un Pedro que tiene un enfrentamiento ahora, tiene un careo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le hace una pregunta. Cuando hubieron, versículo 15, Juan capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice, él dijo, apacienta mis ovejas. Y volvió y le dijo, a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez ocurre lo mismo, y el Señor le dice, el Señor Jesús le dice también que haga lo mismo. Entonces podemos encontrar aquí en estos textos que el Señor Jesús, después de esa confrontación, de esa caída de Pedro, el Señor ahora comienza a restaurar la vida de Pedro. Y luego el mismo Señor Jesús le dice, sígueme. Ahora, a mí me llama la atención porque el Señor Jesús está confrontando a una persona que ya lo negó, que ya hizo cosas contrarias, pero vemos aquí a un Pedro que ahora es restaurado. Entonces, número 4, mis amados hermanos, un soldado derrotado solamente puede levantarse volviéndose, amando y sirviendo a Dios. Voy a repetir esto. Un soldado de Cristo que ha caído, un cristiano, solamente puede ser restaurado volviéndose a Cristo, amándolo y sirviendo a Dios. Hay mucha gente diciendo, yo me arrepiento, yo hago esto y lo otro, pero no le sirven a Dios, no lo aman.
van a la iglesia, sí, pero no le aman, no le sirven. Y una de las muestras de que uno sirve, de que uno ama a Dios, es que le sirve a Dios, es que le ama a Dios. Así que esta es una manera, mis amados hermanos, en que nosotros podemos de alguna manera identificarnos con Pedro, porque muchas veces pretendemos ser mejores que otros. Muchas veces confiamos en nosotros mismos, pero Dios quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros y que nosotros seamos realmente obedientes, considerando que somos débiles. En el caso de Pedro, el Señor Jesús los encontró durmiendo 3 veces. Y si usted nota, esa palabra 3 se repite. Escucha, atención con esto. Primero, el Señor Jesús regresa 3 veces y lo encuentra durmiendo. 3 veces Pedro lo niega y 3 veces el Señor Jesús le pregunta, ¿me amas? Ahora quiero que ponga atención con esto. Por cada vez que tú fallas, hay un cuestionamiento de parte de Dios. Dios quiere que tú te levantes porque Él te conoce. Él nos conoce y por eso quiere que nosotros le sirvamos. La buena noticia de esto es que Dios sabe que nosotros caemos. Dios sabe que nosotros somos débiles. Pero para eso y precisamente para eso el Señor es su misericordia. El Señor aplica su misericordia a todos los hijos de Dios. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos y procedamos al arrepentimiento, que vengamos a Él. Si tú eres un soldado de Cristo, tú tienes que levantarte, ir a la iglesia, pedir el perdón a lo que hay que hacer, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Este es un tiempo para que tú te levantes y no te quedes en una situación estática y no te quedes toda la vida quejándote. Este es mi desafío en esta mañana. Mis amados hermanos, si usted se identifica con este pasaje, yo te invito en esta mañana a que tú tomes una decisión, a levantarte, a volverte a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. Que tú seas útil en las manos de Dios. Mis amados hermanos, Dios le bendiga. Y quiero terminar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú has sido bueno. Gracias por esta experiencia del compartir con mis hermanos a través de esta plataforma. Los bendigo, Señor, y a toda persona que está todavía con un corazón lastimado, que tú lo levantes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Saludos. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad, ya
entrego a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Hermanos y hermanas de la primera Iglesia Bautista de Santiago, un abrazo fraterno. Qué gran bendición y privilegio que el Señor nos da de poder participar en este momento de la Cena del Señor. Que todos y cada uno de nosotros nos hayamos preparado para este momento memorial. Quiero invitarles para que busquemos juntos 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 26, que nos describe y nos ilustra acerca de la institución de la Cena del Señor. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos esta oportunidad de poder glorificar a Dios, de poder estar en comunión con Dios y estar en comunión los unos con los otros, aún a la distancia, ¿verdad? Porque nuestra relación con Dios es a través de Cristo. En la medida que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, le hemos invitado a nuestra vida en una actitud de arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo para una nueva vida en el Señor. De esa manera entonces yo formo parte del cuerpo de Cristo, formo parte de la familia de Dios, y ese es un privilegio que todo ser humano tiene la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, pero hay que tomar una decisión. Así que yo quiero invitar, ¿verdad?, desde las casas a los hermanos para que estén preparados con el jugo de la vid y el pan para este momento memorial. Es importante que lo hagamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, porque es una manera de expresar nuestro amor al Señor, y también porque tenemos la expectativa, como lo dijo el Señor, que lo hiciéramos hasta que Él viniera, hasta que Él venga. Maranata, Cristo viene, y de eso estamos seguros. Esa es nuestra esperanza. Aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo, sabemos que el Señor respalda su palabra, porque su palabra permanece para siempre, porque su palabra es viva y eficaz, porque su palabra es la que nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, y es su palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así que queremos invitar a todos aquellos que nos están viendo en este tiempo para que puedan reflexionar en base a lo que la palabra nos enseña y examinar sus vidas en función de hacia dónde está dirigida. Si está dirigida hacia Dios, amén por ello. Y usted puede participar en este momento con nosotros en este tiempo de comunión. Para aquellos que todavía están ahí, ¿verdad?, considerándolo, entonces es un momento oportuno para rendir nuestras vidas al Señor, ¿verdad? Porque para poder participar de este momento, primero tenemos que dar ese paso de fe, de decir: quiero ser seguidor de Cristo. Un acto público de fe cuando damos el paso para bautizarnos en inmersión en abundante agua. Ese símbolo, ¿verdad?, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo en agua. Y de ahí entonces tenemos esta gran oportunidad, todos aquellos después de haber oído, entendido y creído el mensaje del Evangelio, poder entonces formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Así que les invito para que oremos en este momento y de esa manera nos estamos preparando para participar de la comunión, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Tomad, comed y bebed. Esa es la invitación, y eso es lo que queremos hacer en este momento en memoria del Señor. Hermanos y hermanas, el pan, símbolo de su cuerpo; el vino, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros, nos describe Pedro
en su carta. Un momento memorial, un momento para elevar nuestra gratitud a Dios y expresar nuestro amor por Él como seguidores de Cristo. Le invito para que oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, estamos agradecidos, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, derramando tu sangre, donde tu cuerpo fue inmolado, Señor, para darnos vida y vida abundante. Gracias, Señor, por lo que has hecho a favor de la humanidad, enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Te agradecemos, Señor, por la manifestación de tu gracia, amor y poder sobre cada uno de tus hijos, sobre tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Gracias, Padre Santo, por la vida, por el don de la vida. Gracias, Señor, por la manifestación infinita de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y estamos, Señor, oh Dios, eternamente agradecidos. Y queremos, oh Señor, que tú nos ayudes día a día a seguir expresando nuestro amor para contigo a través del servicio, a través de nuestra entrega y devoción, para seguir pregonando tu palabra, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti y dependemos de ti, Señor, frente a todas las circunstancias que se nos presenten en la vida. Nuestra gratitud en los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, hermanas, le invitamos para que usted pueda en su casa hacerse partícipe de este momento y de esa forma podamos juntos compartir el vino y el pan. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En memoria del Señor, con gratitud, con gozo y alabanza a nuestro Dios, comamos y bebamos, hermanos. Amén, amén. Obediencia a la palabra, en memoria del Señor. Y toda la iglesia de Santiago, exaltamos a Cristo y honramos a nuestro Dios, pidiéndole pues que nos siga ayudando para seguir creciendo en su obra. Bendiciones para todos. De mí, pan comer, en memoria de mí, beber, en memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad.
siempre orad en memoria de mí, siempre amad en memoria de mí. A Dios buscad de corazón.